Dentro de la articulación de tu hombro encontrarás un tejido llamado labrum glenoideo. Hace que la articulación sea más profunda e incrementa su estabilidad, pero es muy susceptible a una lesión misteriosa que se conoce por destruir la carrera de atletas y puede alterar drásticamente el día a día de una persona promedio. En el video de hoy, con la ayuda de los cadáveres de laboratorio, vamos a hablar de la anatomía del labrum glenoideo y veremos cómo esa anatomía juega a favor en el desarrollo de los desgarros SLAP. Va a ser uno profundo. Hagámoslo. La articulación del hombro, más bien la articulación glenohumeral, es lo que llamamos una articulación de pivote, y tiene ese nombre por cómo es la superficie articular de los huesos en ella. Esta es la forma convexa de la cabeza del húmero, que puedes ver que es redondeada, y después tenemos esta forma más cóncava de la cavidad glenoidea, o lo que sería la fosa glenoidea. Y puedes ver que cuando yo las junto, la estructura ósea es muy superficial, en especial si lo comparas a la articulación coxofemoral o la que se conoce como la cadera. La superficialidad nos permite un gran rango de movimiento en los hombros. De hecho, los hombros son la articulación con más movilidad de todo el cuerpo humano, y es porque nos permite un movimiento llamado braquiación, que es lo que verás a los simios hacer cuando se balancean de rama en rama en los árboles. También seguro hayas visto a niños hacerlo cuando juegan al colgarse, pero la movilidad viene con un costo, y el costo es la estabilidad. Así que si miramos aquí, podemos ver lo fácil que sería, dada la superficie articular, dislocarse el húmero. Es por eso que el cuerpo envuelve la articulación en un tejido suave, que aún así es demasiado inestable. Hay muchos músculos que trabajan de soporte en la articulación glenohumeral, como el manguito de los rotadores que puedes ver aquí. Esta es la vista posterior de la escápula, y puedes ver músculos como el infraespinoso, el redondo menor y el supraespinoso. Pero también vas a ver músculos del bíceps braquial, del que vamos a hablar en más detalle viniendo del braquio, que ayuda a soportar la articulación glenohumeral. Pero también va a haber varios ligamentos y las cápsulas articulares. Esto va a ser genial. Voy a dar vuelta a esto y estás viendo la vista anterior de la misma escápula. Pero si lo acerco un poco, mira, puedo rotarlo para que se abra y podemos ver dentro de la articulación glenohumeral. Ahora, esto de aquí es la cápsula fibrosa o cápsula articular, y verás que si lo vuelvo a poner, va a ayudar a envolverla y darle soporte. Y esto viene con líquido sinovial dentro, así que es un sistema cerrado, pero es muy interesante ver cómo funciona. Y esto, junto a varios ligamentos, ayudarán también proveyendo estabilidad en general. Lo que quiero que veas, si volvemos aquí, quiero que mires bien. Mi dedo está tocando la cavidad glenoidea o fosa glenoidea, pero si miras más cerca deberías ver una línea rosa a lo largo del borde de la cavidad glenoidea. Esta línea es el labrum glenoideo. La razón de este color es por algo interesante, por así decirlo, que va a ocurrir con los conservantes y el cartílago al preservar cadáveres. Vemos esto aquí todo el tiempo, pero para hoy nos resulta conveniente porque ves eso y dices, ¡hey! Es como si te estuviera diciendo, oye, yo soy el labrum glenoideo y acércate y mírame. El labrum glenoideo es una manga fibrosa que sale de los bordes de la cavidad glenoidea o fosa glenoidea y luego va a cubrir parcialmente la cabeza del húmero y así profundiza la glena. El labrum glenoideo está principalmente compuesto de colágeno y proteínas de elastina que viajan en una dirección circunferencial o lo que se puede pensar como en una dirección circular. Aún así, el aspecto inferior del labrum glenoideo, como vemos aquí, forma una continuación del cartílago articular de la cavidad o fosa glenoidea en sí. Y eso crea una zona de transición de fibrocartílago, que es porque escucharás que el labrum glenoideo está hecho de fibrocartílago, parecido al menisco de la rodilla. Pero esta zona de transición de fibrocartílago crea un problema, porque el cartílago en sí, esto pasa con los tejidos cartilaginosos, es que es poco móvil. Entonces, si hay traumatismo en el hombro, también vas a ver, y esto es para otro video en otro momento, otro tipo de lesión del labrum en el aspecto inferior del labrum. La presencia del labrum permite una presión negativa intraarticular que esencialmente crea un vacío para unir los huesos, permitiendo movimientos de hombro más estables. También verás que la cavidad glenoidea es dividida en varias regiones que permiten un diagnóstico preciso como técnicas quirúrgicas.
La más común es la división de reloj, que tiene las 12 en el aspecto más superior de la cavidad glenoidea, las 6 en el aspecto más inferior, las 3 en el aspecto más anterior y las 9 en el aspecto más posterior. Aunque también vas a ver la cavidad glenoidea dividida en cuadrantes. El cuadrante superior, a sorpresa de nadie, es el aspecto más superior de dicha cavidad, y el cuadrante inferior está en el aspecto más inferior. Luego, se separan los lados del aspecto anterior, en los cuadrantes antero-superior y cuadrante antero-inferior, y en el lado posterior, el cuadrante posterior-superior y el cuadrante posterior-inferior. Entendiendo la anatomía de la articulación del hombro y el labrum glenoideo, vamos a hablar del misterio y controversia de los desgarros SLAP. SLAP en inglés significa labrum superior anterior a posterior. Pero antes de entrar en esta controversia y misterio de los desgarros, primero veamos un poco el origen del bíceps braquial. El bíceps braquial es un músculo de dos cabezas, tiene una cabeza corta y una cabeza larga, y ambas cabezas están insertadas en el mismo lugar, que es la tuberosidad radial, que está justo debajo de tu codo. La corta se origina en el apófisis coracoides de la escápula, que se llama así por su parecido al pico de un cuervo. La cabeza larga, por otro lado, está unida a lo que llamamos tubérculo supraglenoideo, una protuberancia justo arriba de la cavidad glenoidea. Pero antes de que este tendón largo llegue al tubérculo, se incorpora de forma parcial al labrum glenoideo en su cuadrante superior, y aquí podemos verlo. Si vamos aquí y miras de cerca, puedes ver esta estructura viajando en esta dirección. Este es el tendón que se incorpora al labrum glenoideo aquí arriba en el cuadrante más superior. Algunos textos sugieren que alrededor del 50% del tendón se incorpora al labrum y el otro 50% al tubérculo supraglenoideo. Pero es el punto donde se incorpora el labrum lo que será más relevante en nuestra charla de hoy, y nos referimos a esto como bíceps de anclaje, porque esto ayuda a anclar el labrum glenoideo a la cavidad glenoidea. Es en el punto de anclaje donde ocurren los desgarros de SLAP, aunque debo decir que se mencionan hasta 12 variedades de desgarros SLAP en los libros, y eso dificulta desde un punto de vista diagnóstico. Sin embargo, la gran mayoría de los desgarros de SLAP van a caer dentro de 4 categorías. El tipo 1 es el desgarro del rodete glenoideo, en el cuadrante superior, que aún está unido a la cavidad glenoidea, así que no está tirando. El tipo 2, que es el desgarro más común de los SLAP, va a incluir el bíceps de anclaje, y empieza aquí, a las 11 en punto en cuanto a la división de reloj. Así que ves el tendón del bíceps insertándose en el labrum glenoideo. Desde las 11 en punto hasta la 1 es el área donde ocurriría un desgarro. El tipo 3 de desgarro va a viajar desde las 11 en punto a las 13 en punto. Eso va a cubrir mucho terreno y crea lo que llamamos desgarre del manguito rotador, del área de aquí del cuadrante superior, pero deja fuera a los tendones del bíceps. Y el desgarre del manguito rotador, piénsalo así, ¿sí? Como una pieza sólida de tejido que se quiebra creando una manija. El tipo 4 va a empezar a las 11 y de nuevo va hasta la 1, pero además de desgarrar el manguito rotador del labrum superior, este va a incluir al tendón del bíceps. ¿Cómo ocurre la lesión? Es la primera controversia que vamos a hablar. Ya sabemos que los desgarros de SLAP ocurren por mociones repetidas o por traumas agudos. Quienes levantan pesas o atletas son la población más propensa a estas lesiones de movimientos repetidos de hombros, que se cree que ocurren por repetidamente lanzar sobre la cabeza, como los levantamientos, digamos pesas rusas o jalones de pecho. Cuando se trata de desgarros por trauma, caer con el brazo estirado o si te jalan con fuerza. Así ambas son causas conocidas, aunque todavía no sabemos si la posición exacta del húmero y la escápula importan. Digamos, ¿importa si caigo con la mano extendida, el hombro estando flexionado o hiperextendido u otra posición? Estas son cosas que aún intentamos aprender. Uno de los mecanismos propuestos de una lesión se llama mecanismo de pelado, pero para entenderlo, primero necesito hablarte un poco más del movimiento de los hombros, así que, si voy un poco hacia atrás, ignorando mi codo, vamos a enfocarnos en el hombro. Pero si mi hombro y brazo se alejan del medio, como esto, es una acción que llamamos abducción del hombro.
Me gusta pensarlo como que mi húmero está siendo abducido por aliens. Es más fácil de recordarlo. Pero veamos si estoy en una posición más neutral. De nuevo, ignoren mi codo. Y puedes hacer esto en casa, ¿sí? Con una mano en tu hombro opuesto. Quiero que rotes tu brazo en esta dirección. Eso se llama rotación externa o rotación lateral. Y si combinamos los movimientos, o sea, la abducción y rotación externa, tú claramente puedes ver el inicio de una moción de tirar. Típicamente verás este movimiento compuesto llamado eiber o aber en inglés, como sea que lo pronuncies, pero solo es la suma de abducción y rotación externa. Cuando el movimiento compuesto se realiza en una exploración astrópica, puedes ver un mecanismo de pelado, que es donde el labrum glenoideo empieza a pelarse un poco de la cavidad glenoidea o de la escápula. Luego, al sumar la tensión del bíceps braquial durante el movimiento, y puedes hacerlo en casa, solo pon tu mano en el bíceps opuesto y haces moción de tirar, puedes sentir el bíceps tensionándose, y la tensión puede viajar al bíceps de anclaje, y se cree que esto crea un microtrauma al labrum glenoideo, así que si lo haces mucho, ¿no? Si eres jugador de béisbol o de fútbol americano y creas muchos de estos microtraumas, se cree que pueden acumularse al punto donde eventualmente el labrum glenoideo sucumbe y tienes un desgarro de slap de tipo 2. Sin embargo, investigación de cadáveres ha mostrado que el tipo 2 de desgarro puede ocurrir en la fase de desaceleración de la moción de tirar. Así que digamos que estás jugando béisbol. En cuanto esa bola es lanzada, el brazo no va a seguir el movimiento porque si no vamos a dejar que ese momentum continúe sin parar. En cambio, múltiples músculos, incluyendo el bíceps braquial, van a producir tensión para llevar al brazo a ralentizarse durante el proceso de desaceleración. El problema es el tipo de contracción que el bíceps experimenta en esta fase, es lo que llamamos contracción excéntrica. Así que creo que es importante entender que cuando un músculo se contrae puede hacerlo de tres formas. Una contracción concéntrica es cuando un músculo se contrae y se acorta, así que vamos a ver los bíceps de nuevo. Si se contrae y produce flexión en el codo, el origen e inserción se acercan entre sí, y eso es una contracción concéntrica. Esto ocurre para producir movimiento, funciona así en todo músculo esquelético del cuerpo. Las contracciones concéntricas producen movimiento, y las excéntricas, por otro lado, es cuando un músculo crea tensión, se contrae, pero se alarga. Así que quiero usar de ejemplo, digamos que estás bajando a alguien de un borde, ¿no? O estás poniendo un libro muy pesado o algo en la mesa. Las contracciones excéntricas es cuando los orígenes e inserciones están alejándose una de la otra, pero el músculo aún no produce tensión. Se usa para refinar y guiar movimientos. Si tú solo tuvieras contracciones concéntricas, ¿ves? Tal vez no sería tan dramático, pero el movimiento sería más dramático y mucho más robótico de lo que realmente es. Porque el balance entre concéntrico y excéntrico ayuda al movimiento a ser más dinámico y fluido. Pero también tienes las contracciones isométricas. Entonces, si pongo mi brazo así, ahora bíceps y muchos otros músculos de aquí están generando tensión, pero no producen ningún movimiento. Esto es algo que también se usa para estabilizarse, al igual que guiar y refinar movimiento. Así que para terminar con este punto, si pensamos en la acción, flexionar el hombro. Hay muchos músculos involucrados, pectorales, deltoides, bíceps corabraquial, bíceps braquial. Pero hay otro músculo involucrado en esto que no produce una flexión del hombro, y ese sería el supraespinoso. Es un músculo del manguito de los rotadores que se activa isométricamente durante la flexión del hombro. Y lo que hace es sostener el húmero, estabilizando la articulación para que sea más fluido el movimiento al levantar el brazo al estado de flexión. Y esto es lo que siempre intento enseñarles a mis estudiantes, es que entre más te adentras a la anatomía muscular y kinesiología, te das cuenta que los músculos no solo están activos durante la fase concéntrica, lo enseñamos así, pero los músculos están activos en todos lados todo el tiempo de formas que no se pueden anticipar, lo que puede ser muy difícil desde un punto de vista clínico o de rehabilitación, comprender qué pasó, cómo se produjo la lesión y cómo poder tratarla, porque hay mucha actividad muscular ocurriendo a la vez.
Entonces, al final de un lanzamiento, el bíceps braquial se contrae de forma excéntrica, intentando reducir la velocidad del brazo en la fase de desaceleración. La investigación de cadáveres nos muestra que la tensión producida en el bíceps de anclaje en la contracción excéntrica también puede producir ese efecto de pelarse, lo que significa que puede producir desgarros de slap de tipo 2. Es interesante que las dos fuentes que producen el mecanismo de pelado solo producen desgarros de slap de tipo 2. Eso significa que las otras 11 variedades de desgarros slap o tienen algún otro mecanismo de lesión o tienen algún otro factor compuesto además del mecanismo de pelado, y tal vez digas que somos muy quisquillosos. Tal vez digas, ¿a quién le importa caer sobre un brazo extendido o hacer todo son traumas? ¿Y a quién le importa? Bueno, importa cuando se trata de rehabilitación y prevenir repetir la lesión. Es importante que los médicos y especialistas en rehabilitación guíen a sus pacientes apropiadamente para que no vuelva a ocurrir la lesión. Pero si no sabemos cuál fue el mecanismo que provocó la lesión en primer lugar, puede ser algo desafiante de tratar. Todavía no llegamos a entender cómo eventos traumáticos crean tantos tipos de desgarro. O sea, entendemos de nuevo que caer sobre una mano extendida puede producirlo, pero no siempre pasa. Lo que hace que te preguntes, ¿hay algún requerimiento de repetir microtraumas que se acumulen y que entonces el evento traumático sea agudo? Básicamente la gota que derramó el vaso, por así decirlo. Los desgarros de slap pueden descarrilar y destruir la carrera de un atleta y pueden afectar dramáticamente la calidad de vida de la persona promedio. Si no puedes levantar pesas, levantar a tus nietos o siquiera poder llevar las compras hasta tu casa, sin el riesgo de tener dolor o volver a lesionarte, y eso es un gran problema. La buena noticia, la cirugía para reparar la lesión es mínimamente invasiva y es artroscópica, así que el paciente tendrá anestesia general, un bloqueo de nervios y dependiendo de la ubicación exacta del desgarro de slap, el cirujano entra en una parte en el hombro y usará un pequeño instrumento que tiene cámara, que les permite hacer el procedimiento a través de un monitor. Uno de los problemas que hay en cuanto a resultados, refiriéndonos a una reparación quirúrgica de desgarro, es la anatomía del labrum glenoideo. Verás, el labrum glenoideo es muy similar al menisco y a los discos intervertebrales en tu espalda, o sea que no tienen una vascularización robusta, y esto, en serio, algo que quiero que pienses. Imagina, digamos, mis discos intervertebrales que separan cada una de mis vértebras si tuvieran un gran suministro de sangre y yo salto y aterrizo en ella, ¿sí? Eso puede comprimir, cortar, rasgar los vasos sanguíneos y ahora tengo un sangrado interno. Y desafortunadamente en estas áreas de mucha fricción y carga que están llenas de cartílago, la mayoría de los nutrientes son absorbidos por el tejido a través de la difusión. Y eso complica sanar, ¿sí? Sin un buen suministro de sangre, ¿cómo se supone que sane bien el tejido? Y esa es una de las muchas razones por las que es difícil para los atletas superar estas lesiones y volver, no digo siquiera como eran antes, pero a un estado altamente competitivo. Aún así, muchos pacientes ven buenos resultados entre los 6 meses y un año de rehabilitación. Y la clave, como en casi toda cirugía ortopédica, va a resumirse en la rehabilitación. El tejido cicatricial se va a formar, es parte natural del proceso de sanación, pero cómo se forme ese tejido será en base a lo delicada y efectiva que sea tu rehabilitación. El tejido cicatricial puede limitar funcionalidad o puede ayudar con tu funcionalidad para darte al menos el mejor rango de movimiento posible o destruir tu rango de movimiento. Para resumir y asegurarnos de estar en la misma página, la razón por la que estas lesiones son misteriosas es porque aún no entendemos el mecanismo de lesión. Aunque la rehabilitación suele tener resultados positivos para la mayoría de la gente, hay un riesgo de volver a lesionarse por una variedad de factores, incluyendo nuestra falta de entendimiento de qué causa estas lesiones en primer lugar, y cuando lo sumas a un suministro bajo de sangre que hace que la sanación se dificulte, no es para nada sorpresivo porque hay gente con más problemas para superar estas lesiones. Gracias por ver, como siempre, dale like, comenta, suscríbete si eso es lo que quieres y Jorge y yo te veremos en el próximo.